Hay un tipo de texto que casi nadie lee con atención, pero que moldea creencias, decisiones morales e incluso la forma en que las personas se ven a sí mismas y al mundo. Necesita para consolar, justificar, prometer y amenazar, pero rara vez se confronta cuando dice cosas que chocan directamente con la imagen moderna que se ha construido de él. Hoy en día lo que está en juego no es la opinión, sino el contenido mismo del material que subyace a todo esto. Y la incomodidad comienza cuando alguien decide leerlo sin filtros. La propuesta aquí es sencilla y precisamente por eso inquietante. No recurriremos a textos oscuros, libros rechazados, ni interpretaciones exóticas. Todo lo que se presentará está dentro del canon, impreso en ediciones comunes, enseñado en iglesias y defendido como palabra divina. La diferencia radica en que, en lugar de explicar, suavizar o justificar, simplemente expondremos, leeremos, compararemos y observaremos lo que sucede cuando estas palabras se comparan con lo que normalmente se predica sobre el amor, la justicia, el libre albedrío y la bondad. Hay un patrón curioso cada vez que surgen estos pasajes. Las reacciones suelen seguir el mismo guión. Lo estás sacando de contexto. Esto es simbólico. Necesitas comprender la cultura de la época, o no puedes juzgar a Dios. El problema es que estas respuestas rara vez abordan el texto en sí. Funcionan como escudos automáticos, no como análisis honestos. Y cuando un sistema necesita tantos atajos para defenderse, quizás el problema no esté en quien pregunta. En este vídeo no nos centraremos en los ejemplos más famosos de violencia o crueldad que todos ya conocemos. Nos centraremos en versículos menos discutidos, a menudo ignorados o incluso utilizados como si fueran naturales, pero que conllevan profundas contradicciones. Algunos desmantelan doctrinas enteras, otros transforman la figura divina en algo confuso, limitado o moralmente cuestionable. Y todos tienen algo en común. Están ahí, siempre han estado ahí y siguen interpretándose como la verdad absoluta. Si el fundamento de una creencia revela algo sobre el carácter del Dios que presenta, entonces vale la pena preguntarse, ¿qué revelan exactamente estos pasajes cuando no están adornados? ¿Qué sucede cuando la hermosa narrativa comienza a resquebrajarse desde dentro? Esa es la línea que seguiremos. Y a veces nos llevará a lugares que muchos preferirían fingir que no existen. Una de las primeras sorpresas surge cuando la propia Biblia describe a los seres humanos no como algo especial o elevado, sino como esencialmente iguales a los animales destinados al mismo fin, sin ninguna ventaja. Esto no aparece en notas a pie de página ni en comentarios críticos. Está escrito directamente. Y cuando esta visión se compara con la idea moderna de un alma eterna, el cielo, el valor absoluto de la vida humana y la imagen divina, surge la pregunta, ¿de dónde surgió exactamente este cambio radical? La incomodidad aumenta cuando el mismo texto afirma que el mecanismo por el cual las personas deberían creer es al mismo tiempo descrito como engañoso por encima de todo. La fe entonces llega a depender de algo que el propio libro declara poco fiable. Sin embargo, este mismo recurso se utiliza para evangelizar, convencer y prometer la salvación. Si el corazón engaña, ¿cómo podemos distinguir la revelación de la ilusión? Y si no hay manera de distinguir, ¿qué dice esto sobre todo el proceso? A continuación, Dios mismo se atribuye la autoría de condiciones que normalmente se atribuirían al azar, la biología o incluso al mal. Las deficiencias, las limitaciones físicas y el sufrimiento no aparecen como desviaciones indeseadas, sino como acciones directas. Esto choca frontalmente con el discurso común de que todo lo malo proviene del pecado, la caída o las fuerzas del mal. Cuando el propio texto desmantela esta externalización de la culpa, queda poco margen para negar la responsabilidad. También hay declaraciones explícitas de odio divino dirigidas no a las acciones, sino a las personas. Esto desmiente una de las frases más repetidas desde los púlpitos. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Cuando el propio libro afirma que todos han pecado y al mismo tiempo que Dios odia a quienes practican el mal, la consecuencia lógica no es cómoda. El texto no ofrece la versión moderada que muchos han aprendido a repetir, la cual se construyó posteriormente. Y ahora, antes de continuar, quiero saber algo de ti. Si este análisis te ha parecido bien, escribe la siguiente frase en los comentarios. Leamos hasta el final. Esto ayuda a mantener la conversación visible y muestra quién está realmente dispuesto a interactuar con el texto sin atajos.
Cuando el texto afirma que nadie es justo, que nadie busca a Dios y que todos se han apartado, no se trata de una observación casual. Se trata de establecer una condición universal. Esto plantea un problema inmediato para el discurso moderno de los testimonios personales, donde las personas afirman haber buscado, encontrado o elegido a Dios por iniciativa propia. Si el propio libro afirma que esto nunca sucede, entonces estas narraciones no solo son exageradas, sino que son incompatibles con la base teológica que dicen defender. Algunas corrientes de pensamiento aceptan esta conclusión sin vacilar. La idea de que los seres humanos son totalmente depravados, incapaces de cualquier movimiento hacia el bien sin la intervención divina, surge directamente de estas afirmaciones. Otras corrientes de pensamiento intentan distanciarse de esto, calificando esta interpretación de extrema o malsana. Pero el texto no cambia según las preferencias. Permanece ahí afirmando que nadie comprende, nadie busca y nadie hace el bien. Este conflicto revela algo más grande. La teología moderna a menudo funciona como un parche. Cuando un versículo apoya una doctrina cómoda, se exalta. Cuando apoya algo perturbador, se malinterpreta. El problema es que esta selección no proviene del texto, sino de la necesidad de preservar una imagen específica de Dios. Y cuantas más enmiendas se hacen, más frágil se vuelve la estructura. El efecto de esto es devastador para la noción de mérito espiritual. Si nadie puede buscar, desear ni comprender por sí mismo, entonces incluso el deseo de Dios no es una virtud, sino una concesión. La fe deja de ser una respuesta y se convierte en una programación. Esto transforma la conversión en destino y la obediencia en una consecuencia inevitable, no en una elección consciente. Y aquí surge una pregunta que rara vez se plantea en voz alta. Si todo depende exclusivamente de la acción divina, ¿por qué castigar a quienes no recibieron esta intervención? Esta duda no proviene de una filosofía externa. Emerge directamente del texto mismo y cuanto más se intenta ignorarla, más regresa corriendo la idea de justicia desde dentro. Hay momentos en el texto donde Dios es descrito como todopoderoso, soberano sobre todo, y hay otros donde este mismo Dios simplemente no puede actuar. Un ejemplo emblemático muestra que ciertos enemigos no fueron derrotados por poseer tecnología superior. No hay falta de voluntad ni de presencia divina, hay falta de capacidad. La escena es simple, directa y profundamente desconcertante para cualquier noción de omnipotencia. La reacción común es tratar este pasaje como algo menor, casi irrelevante, pero no es algo aislado. Forma parte de un libro completo donde Dios interviene, guía, ordena y participa activamente en las batallas. En otras palabras, no se trata de una ausencia divina, sino de una limitación práctica. Cuando el texto dice que el Señor estaba con ellos, pero aún así no fue suficiente, la implicación es demasiado clara como para ignorarla. Este patrón se repite cuando las decisiones humanas tomadas bajo juramento a Dios conllevan consecuencias brutales y Dios mismo acepta las condiciones. No hay intervención para evitar tragedias causadas por votos imprudentes. Al contrario, la victoria concedida valida el acuerdo. Esto desmantela el intento moderno de distanciar a Dios de estos episodios, como si fuera un observador distante cuando en el propio texto participa activamente en el proceso. El intento de reescribir estos eventos como errores puramente humanos se topa con un detalle inconveniente. El texto no permite esta evasión. Afirma repetidamente que Dios intervino, que actuó, que respondió. Eliminar a Dios de estas narraciones no es interpretación, sino edición selectiva. Y si esto ya resulta incómodo, el siguiente paso profundiza aún más el problema. Cuando el propio personaje central del Nuevo Testamento demuestra limitaciones similares, la cuestión deja de ser histórica y se vuelve estructural. ¿Qué sucede cuando el poder supremo depende de circunstancias externas para funcionar? En cierto momento, la figura central del Nuevo Testamento deja claro que su misión no es universal. Establece límites, define quién está incluido y quién está excluido y no muestra vergüenza de hacerlo directa y públicamente. Cuando se enfrenta a alguien que no pertenece al grupo adecuado, la respuesta no es aceptación, sino humillación. El episodio suele suavizarse en las lecturas modernas, pero el texto no ofrece esta amabilidad. El intento de transformar esta escena en una simple prueba de fe ignora el contenido explícito de la interacción. No hay metáforas elaboradas ni lenguaje ambiguo.
Hay desprecio, jerarquía y exclusión. Esto choca directamente con la imagen de amor incondicional y universal que a menudo se le atribuye a esta figura en lecturas posteriores, especialmente influenciadas por otros autores. Este contraste revela una ruptura interna dentro del propio Nuevo Testamento. Por un lado, una figura que afirma haber venido solo para un pueblo específico. Por otro, una teología que se expande globalmente, ofreciendo una salvación sin restricciones. Esta transición no se produce mediante una revelación clara, sino mediante una reinterpretación. Y al observarla con atención se hace evidente que esta expansión no proviene de las palabras originales, sino de una adaptación estratégica. El problema no es meramente histórico, sino teológico. Si Dios no cambia, ¿cómo podemos explicar este cambio radical de postura? Si el mensaje era limitado y luego se universalizaba, algo debía corregirse en el camino. Y cuando una doctrina necesita corrección para seguir funcionando, revela sus defectos. Este episodio no es un detalle inconveniente, sino un punto de inflexión. Muestra que la versión moderna del cristianismo no surge naturalmente del texto, sino de la necesidad de hacerlo aceptable. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros pasajes tuvieron que ser ajustados para que el mensaje sobreviviera? Hay afirmaciones en el texto que no dan lugar a interpretaciones indulgentes. En una de ellas, Dios afirma que dio leyes que no eran buenas y reglas que el pueblo no podía seguir, no por error ni por limitación, sino intencionalmente. El objetivo declarado era causar asombro, horror y terror. Esto desmonta por completo la idea de que toda instrucción divina es por definición beneficiosa. Esta afirmación no proviene de un libro marginal ni de un personaje confuso. Surge dentro de una narrativa donde Dios explica sus propias acciones. No hay intermediarios ni acusaciones externas. Es una confesión directa y choca frontalmente con la frase tan repetida de que Dios solo da cosas buenas. El mismo patrón aparece cuando el texto afirma que Dios se deleita tanto en la prosperidad como en la destrucción. La destrucción no se presenta como una consecuencia inevitable ni un efecto secundario, sino como algo placentero. Esto cambia por completo la interpretación del sufrimiento, el castigo y la calamidad. Dejan de ser accidentes morales y se convierten en instrumentos de la satisfacción divina. Cuando estos pasajes se leen de forma aislada, causan incomodidad. Al colocarlos en secuencia, revelan un patrón, un Dios que no solo permite el mal, sino que lo planea, lo ejecuta y se deleita en sus resultados. El intento de preservar la imagen de la bondad absoluta requiere ignorar o distorsionar estas afirmaciones. Pero el texto sigue diciendo lo que dice. Y quizás lo más inquietante es darse cuenta de que estas ideas no están ocultas, siempre han estado ahí a plena vista. La pregunta entonces deja de ser, ¿cómo pudo escribirse esto? Y se convierte en, ¿por qué hemos aprendido a no ver? La respuesta empieza a aclararse y no es cómoda. Hay un momento en que la narrativa da un paso que debería ser imposible. El texto afirma sin rodeos que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. El arrepentimiento no es una frustración momentánea ni una decepción pasajera, sino el deseo de no haber hecho algo. Esto en sí mismo crea un gran problema para cualquier concepto de omnisciencia. Un ser que lo sabe todo desde el principio no debería sorprenderse por el resultado. Durante años, este pasaje se ha interpretado como lenguaje figurado, un intento humano de explicar las emociones divinas. Pero el texto no lo presenta como una metáfora, lo presenta como un hecho. Dios observa lo que ha hecho, lo evalúa y concluye que fue un error. Y esta conclusión no conduce a un ajuste sutil, sino a la destrucción a escala global. La justificación común es que todo formaba parte de un plan mayor, algo incomprensible para los humanos. El problema es que el arrepentimiento contradice precisamente esta idea. Un plan perfecto no genera arrepentimiento. Un plan que incluye un genocidio seguido de un reinicio idéntico al anterior no parece una corrección, sino una repetición del error. Lo más inquietante es que tras toda esta destrucción nada esencial cambia. Las mismas fallas reaparecen de inmediato. La violencia continúa, el egoísmo persiste, la corrupción regresa. Esto plantea una pregunta inevitable. Si el diluvio fue la solución, ¿por qué fracasó tan rápidamente? Y si no lo fue, ¿por qué se llevó a cabo? Este pasaje no solo presenta a un Dios emocionalmente inestable,
sino que desmantela la principal defensa utilizada para justificar el sufrimiento humano. Si incluso el propio Creador reconoce su error, el argumento del plan perfecto pierde por completo su fundamento. Y lo que sigue solo profundiza este colapso. En otro episodio, el origen del sufrimiento no se atribuye al pecado personal, ni a las fallas de los padres, sino a una decisión estratégica. Un hombre nace ciego, no por casualidad ni como castigo, sino para que en un momento específico se manifieste el poder divino. La vida entera de ese individuo se reduce a un recurso narrativo, un medio para un fin mayor. Este detalle lo cambia todo. Ya no se trata de justicia, corrección ni aprendizaje. Se trata de instrumentalización. El dolor deja de ser una consecuencia y se convierte en un plan. El sufrimiento humano se convierte en un escenario para la exhibición de poder, algo que podría demostrarse de innumerables maneras, pero elige precisamente la privación prolongada de toda una vida. Lo más inquietante es que esta lógica no se cuestiona en el texto, se presenta como algo natural, aceptable, incluso bello. Y cuando esta perspectiva se asimila críticamente, configura una teología donde las personas se convierten en piezas reemplazables, daños colaterales en una narrativa más amplia que nunca pide consentimiento. Esta misma lógica reaparece en otros pasajes donde los humanos son confundidos, engañados o inducidos al error para justificar un juicio posterior. En estos casos, la libertad no se viola por accidente, sino que se sabotea intencionalmente y, sin embargo, el castigo persiste. Cuando estas piezas se encajan, emerge una imagen difícil de ignorar. Un Dios que crea, limita, engaña, castiga y se glorifica en el proceso, no por necesidad, sino por elección. La pregunta que queda no es si esto es poderoso, sino si es moral. Y la respuesta empieza a ser cada vez más incómoda. Hay pasajes donde el texto no solo sugiere, sino que afirma que Dios interfiere directamente con la capacidad de las personas para creer. No se trata de una influencia sutil ni de persuasión moral, sino de un engaño deliberado. El propósito es explícito: hacerles creer mentiras para que luego puedan ser condenados. No se trata de una ambigüedad teológica, sino de una secuencia lógica presentada sin pudor. Este tipo de afirmación socava cualquier definición honesta del libre albedrío. Elegir algo presupone un acceso real a alternativas. Cuando la confusión se impone intencionalmente, la elección deja de ser una elección, y sin embargo, el castigo persiste. La responsabilidad sigue recayendo sobre quien fue engañado, no sobre quien causó el engaño. Lo más curioso es que este patrón no aparece de forma aislada. Se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, involucrando tanto a Dios como a Jesús. En algunos casos, la confusión es estratégica, hablar de forma deliberadamente oscura para que la gente no entienda, por lo tanto, no sea perdonada. La ignorancia deja de ser un defecto humano y se convierte en un plan divino. Esto crea un escenario moralmente insostenible. Un sistema en el que el juez crea las condiciones para el fracaso, impide la comprensión y luego castiga al acusado. No puede considerarse justo sin redefinir por completo el significado de la palabra. Sin embargo, esta estructura se defiende como natural cuando no se examina con detenimiento. Y quizás lo más revelador es darse cuenta de que estos pasajes rara vez se leen en secuencia. Por separado causan incomodidad. Juntos desmantelan toda la narrativa y cuando se elimina la libertad de la ecuación, lo que queda no es la fe, sino la sumisión a un guión prescrito. El texto afirma que Dios es amor. Esta frase se ha vuelto central, casi un resumen de la fe. Pero el texto mismo también define qué es el amor: paciente, bondadoso, no envidioso, no celoso. Y es aquí donde surge una contradicción imposible de ignorar, porque el mismo Dios se llama celoso, no como una característica ocasional, sino como parte de su identidad. Estos celos no se presentan como algo simbólico o inofensivo. Se manifiestan en leyes, castigos y muertes. Adorar a otro Dios o incluso considerar otra devoción se considera una traición que merece la pena de muerte. Esto no se asemeja a un celo protector, se asemeja a una posesividad extrema. Y aunque un comportamiento humano similar se consideraría abusivo, la diferencia de escala no lo convierte automáticamente en virtuoso. Los intentos de suavizar esta contradicción suelen recurrir a analogías afectivas.
Los celos de Dios serían como los de un cónyuge amoroso, pero esta comparación se desmorona al observar la respuesta a los celos. Una relación sana no castiga con la muerte, la destrucción y la condenación eterna. El texto no describe un amor herido, sino un control absoluto. Esta tensión entre el amor declarado y el comportamiento descrito recorre toda la narrativa. Un Dios que exige prioridad absoluta, que amenaza con destruir los lazos familiares, que se coloca por encima de hijos, padres y cónyuges, redefine el amor como exclusividad forzada y esto genera consecuencias reales en la forma en que las personas construyen sus relaciones, jerarquías y valores. Si todo esto te ha hecho replantearte algo, muestra tu apoyo ahora. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete y activa las notificaciones para seguir este análisis hasta el final. Esto ayuda a que este tipo de contenido llegue a más gente y mantiene este espacio abierto a cuestionar lo que siempre se ha considerado indiscutible. Al observar todos estos pasajes en conjunto, algo se vuelve innegable. No se trata de excepciones, deslices culturales ni lecturas sesgadas. Existe un patrón constante, un Dios que limita, confunde, se arrepiente, interfiere con la creencia, castiga a quienes no tuvieron una opción real y exige exclusividad absoluta mientras se describe como amor. Estos elementos no aparecen aislados, se refuerzan mutuamente. El intento de preservar una imagen positiva requiere un esfuerzo continuo de edición mental. Se priorizan versículos, se olvidan otros. Se reinterpretan algunos hasta perder su significado original. El resultado es una narrativa paralela construida no por el texto, sino a pesar de él, una versión de Dios que existe más en los sermones que en las páginas. Esto explica por qué tantas personas viven en constante tensión entre lo que creen y lo que leen. Cuando la fe depende de ignorar partes fundamentales del libro mismo, la disonancia no es accidental, sino estructural. Y cuanto más se intenta reconciliar estas contradicciones, más energía se gasta en defender lo indefendible. Lo más revelador es que no es necesario atacar el texto para llegar a estas conclusiones. Basta con tomarlo en serio. Basta con leerlo sin filtros, sin excusas automáticas, sin la necesidad previa de proteger una idea. La incomodidad no viene de fuera, surge de la propia narrativa. Y quizás por eso estos pasajes casi nunca se leen secuencialmente, porque cuando se leen dejan de parecer detalles inconvenientes y empiezan a formar una imagen completa. Una imagen que no coincide con la versión enseñada y que exige una elección honesta, seguir el texto o seguir la imagen construida a partir de él. En definitiva, lo que surge aquí no es meramente un problema teológico, sino narrativo. La historia que se cuenta hoy sobre este Dios, este sistema de creencias y esta moralidad no se corresponde con el contenido mayoritario del libro en el que se basa. Ha sido seleccionada, ajustada y repetida hasta que resulte natural. La mayor parte del texto aborda el control, el castigo, el miedo, la jerarquía y la devaluación de la humanidad. La idea del libre albedrío se niega constantemente. La bondad divina se contradice con actos deliberados de destrucción. El amor se redefine como obediencia absoluta y los seres humanos aparecen una y otra vez como piezas desechables en un juego más amplio. Esto no significa que no haya pasajes positivos, reconfortantes o poéticos. Existen, pero son una minoría y se usan como escaparates para ocultar el resto. Cuando alguien basa su fe únicamente en estos fragmentos, está creando algo nuevo, algo que no representa la totalidad. No es lectura fiel, es curación emocional. Quizás la pregunta más importante no sea si este Dios es real, sino si la versión que muchos defienden siquiera existe en el texto que dicen seguir. Porque leído sin filtros, el libro cuenta una historia diferente, una historia más dura, más incoherente y mucho menos inspiradora que la que se suele predicar. Y afrontar esto no es debilidad, ni rebeldía, ni falta de carácter, es honestidad intelectual. Es dejar que el texto hable por sí mismo, incluso cuando lo que dicen no es cómodo. El pensamiento crítico no destruye la verdad, solo expone lo que nunca fue tan sólido como parecía.